Bien, este es el video número 11 para segundo año. En este video vamos a continuar trabajando con Future Plans, planes a futuro, y usando la estructura que ya todos conocen, que es be going to, para expresar justamente intenciones, planes a futuro, todo lo que tengo pensado o planeado hacer. Bien. Recuerden que en este video se va a explicar algo nuevo, entonces siempre tienen que copiar todo lo que va apareciendo en las distintas pizarras en sus carpetas. Vamos a comenzar entonces en esta pizarra leyendo una conversación entre dos amigos. Dice así, el título de vuelta: Future Plans. Subtítulo dice: Two friends are talking about their holidays. Dos amigos están hablando acerca de sus vacaciones. Bien, comienza Lisa diciendo: What are you going to do next summer? Es una pregunta, ¿sí? Le está preguntando a su amigo ¿qué es lo que vas a hacer el verano próximo? Recuerden que going to implica ir a hacer algo, ¿no? Bueno, acá el verbo es hacer. Bien, ¿qué es lo que vas a hacer, el verbo do, el verano próximo? Su amigo Frank le responde: We are going to visit my grandparents in Mendoza. We, supone nosotros, está hablando de él y su familia, vamos a visitar a nuestros abuelos en Mendoza. Siguiente pregunta de Lisa: How long are you going to stay there? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer o quedarte, stay es eso, allí, obviamente en Mendoza? Y su amigo Frank responde: 2 weeks in the city, 2 semanas en la ciudad de Mendoza. Then we are going to travel, y luego nosotros vamos a viajar. Travel es viajar. Ahora Lisa pregunta: Are you going to see the mountains? ¿Qué está preguntando? ¿Van a ir a ver las montañas? Sí, todos saben que en Mendoza están las montañas, están la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces pregunta: ¿vas a ir o van a ir a ver las montañas? Y Frank responde: Sure, seguro. Y ahora le pregunta a él: Is anyone going to come to your house? ¿Alguien va a venir a tu casa? Obviamente están hablando de las vacaciones. Y Lisa le dice: I don't know, no lo sé. Maybe my cousins are going to be here a few days. Tal vez mis primos van a estar aquí unos pocos días. ¿Sí? Entonces, en esta conversación entre estos dos amigos, intercambian lo que van a hacer, sus planes, sus intenciones para las próximas vacaciones, preguntándose uno al otro. Lo que pueden ver entonces es el uso de going to en preguntas, que eso no lo habíamos trabajado la vez anterior. Y esto es lo que vamos a desarrollar entonces a partir de la próxima pizarra. ¿Cómo formulamos preguntas usando la estructura de be going to para hablar de nuestros planes o intenciones? Eso entonces en la siguiente pizarra. Bien, y en esta segunda pizarra que también van a copiar, tenemos entonces con el título de be going to, que es la estructura que estamos trabajando para planes a futuro, pero questions, ¿sí? Preguntas. Nosotros habíamos trabajado en la clase con los videos anteriores la forma afirmativa y la forma negativa, y ahora vamos a desarrollar entonces las preguntas, cómo armar preguntas usando la estructura be going to. Tenemos entonces la siguiente pregunta: What are you going to do next summer? Esta es una de las preguntas que estaba en el diálogo de la pizarra anterior, que quiere decir ¿qué vas a hacer vos el próximo verano? Bien, entonces acá hay una fórmula que es la que vamos a ver a continuación, que bueno, quizás ustedes recuerden cuando trabajamos con pasado simple que también había una fórmula para armar preguntas. Esta obviamente es distinta, ¿sí?
pero tiene algunas similitudes. Vamos a ver cuáles son las similitudes. Por ejemplo, si hay una palabra interrogativa, vamos a arrancar con la palabra interrogativa. What, en este caso, que significa qué, pero podríamos usar cualquier otra palabra interrogativa. Where, dónde, when, cuándo, why, por qué. Cualquier palabra interrogativa que haya va siempre al comienzo de la pregunta. Inmediatamente después, ¿qué es lo que viene? Acá tenemos are. ¿Qué es are? Es el verbo to be. El verbo to be conjugado en presente. Puede ser is, are, en este caso es are. Después del verbo to be, ¿qué viene? Acá tenemos you. ¿Qué es esto? The subject, la persona, el sujeto de la pregunta. Y después viene la otra parte de la estructura que es el going to. Después de esto, entonces, tenemos el verbo. En este caso es el verbo do, que significa hacer. Y por último, el último elemento que aparece en esta pregunta es el complement, el complemento, que en este caso es next summer, el verano próximo. Es un complemento de tiempo. Podría ser un complemento de lugar, un objeto directo, cualquier cosa. O sea, cualquier otra cosa que no fuera ninguno de estos elementos. Entonces, repito, question word, verb to be, sujeto, el going to, el verbo principal y por último el complemento si es que hay complemento para poner. Esa sería la fórmula para armar las preguntas. Pero tenemos otro tipo de preguntas. Recuerdan que en inglés hay dos tipos de preguntas, las que empiezan con palabra interrogativa y las que no tienen palabra interrogativa y empiezan directamente con el verbo. Miremos esta pregunta. Is Peter going to play in our team? ¿Va a jugar Peter en nuestro equipo? ¿Tiene planeado eso? Bueno, ¿qué pasa? Fíjense, esta pregunta empieza con el verbo to be, pero la estructura es exactamente la misma. Verbo to be, después sujeto, Peter en este caso, después going to, después el verbo, que en este caso es play, y por último, lo que sería in our team sería el complemento, que no es ninguna de las otras palabras, entonces es el complemento y va al final. Estas preguntas, las que empiezan con el verbo to be, tienen dos respuestas posibles. Yes or no. Fíjense cómo la respondemos. ¿Va a jugar Peter en nuestro equipo? Yes, he is. He, porque está reemplazando a Peter, si es afirmativo. O no, he isn't, si la respuesta es negativa, de que él no va a jugar. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo. Are they going to buy a house? ¿Van a comprar ellos una casa? ¿Tienen planeado comprar una casa? Yes, they are. Siempre fíjense que el sujeto es el mismo. Si es afirmativo, o no, they aren't, si fueran negativo. Entonces, tenemos dos tipos de preguntas, las que empiezan con palabra interrogativa y las que no tienen palabra interrogativa, que empiezan con el verbo to be, pero la estructura es la misma, dependiendo de si hay palabra interrogativa al principio. Esta es la fórmula que van a estar aplicando entonces para formular preguntas. En la próxima pizarra yo les voy a dar varios ejemplos similares a los que van a estar trabajando en la tarea, con obviamente palabras mezcladas para poder ir armando preguntas usando esta fórmula. Bien, y entonces aquí en la última pizarra vamos a encontrar ejemplos similares a los que van a estar trabajando después en la tarea, que son estos tres puntos A, B y C, a ver los que vamos a estar trabajando ahora, para practicar un poco cómo formular preguntas con going to. Algo hicieron similar a esto, hicieron ya cuando vimos pasado simple y la forma interrogativa, las preguntas en pasado simple. Bueno, obviamente que ahora hay otra fórmula que es la que aparece en la pizarra anterior y la que vamos a estar usando en estos ejemplos. Bueno, arrancamos con el punto A. Fíjense, tenemos información acá, que eso sería una pregunta con las palabras todas mezcladas. Entonces, vamos a buscar la primera palabra que necesitamos, según la fórmula que vimos en la pizarra anterior, sería la question word, que aquí no está, no hay, en este caso no hay question word, entonces tenemos que empezar con ¿qué cosa? El verbo to be, aquí está. Esta parte va al principio, are, verbo to be, arrancamos la pregunta con are, luego necesitamos el sujeto, que miramos si es they, luego según la fórmula vamos a completar con going to,
Fíjense en la fórmula del be going to, el sujeto va en el medio, en la pregunta, ya lo dijimos. Después del going to, ¿qué necesitamos? El verbo, miramos acá, y order, que es pedir, ordenar o pedir, que sería nuestro verbo. Y finalmente, bueno, lo que nos queda sería pizza, es el complemento, ¿no? La última parte o el último elemento en esta pregunta. ¿Cómo queda la pregunta? ¿Are they going to order pizza? ¿Van a pedir ellos pizza? Bien. Recuerden, las preguntas que empiezan con el verbo to be son aquellas que se responden por sí o por no. Yes, they are o no, they aren't sería la respuesta. Igual no necesitamos la respuesta acá. Vamos con la B. Miramos toda la información que tenemos acá y tenemos que buscar entonces la palabra interrogativa. Aquí está. Why. Recordemos, why significa ¿por qué? Arrancamos entonces con why, lo ponemos en primer lugar. Why, luego necesitamos ¿qué cosa? El verbo to be, acá está, is. Después nos pide el sujeto she, ella. Después la otra parte de la estructura que sería el going to. Después necesitamos el verbo, en este caso talk, hablar. Y por último lo que nos queda, que sería el complemento, lo que nos quedó de acá arriba, que sería with the teacher. Bien, fíjense. ¿Cómo queda la pregunta? Why is she going to talk with the teacher? ¿Por qué va a hablar ella con el profesor o la profesora? Y el último ejemplo, aquí el punto C, tenemos going to, when, get married is your sister. Busquemos, ¿tenemos palabra interrogativa? Sí. When, ¿cuándo? Comenzamos la pregunta con ¿cuándo? Luego necesitamos el verbo to be. Aquí está, is. Is. Después necesitamos, ¿qué cosa? El sujeto, la persona. Acá, your sister, que sería tu hermana. Your sister es nuestro sujeto. Después, obviamente, necesitamos el going to. Y por último, acá terminamos con el verbo get married, casarse. Get married. Aquí no hay complemento. Y la pregunta queda así. When is your sister going to get married? ¿Cuándo se va a casar tu hermana? ¿Cuándo tiene pensado casarse? Ok, como estos ejemplos entonces van a tener una de las actividades de la tarea, que es poner en orden palabras para formular preguntas usando la estructura be going to. Nos volvemos a encontrar entonces para la corrección de esta tarea y comenzar ya con un tema nuevo.